Algo cambió a partir del año 2020, y no fue un cambio evidente ni inmediato, sino algo mucho más sutil, más difícil de señalar, pero imposible de ignorar con el paso del tiempo. Es una sensación que se fue instalando de a poco, casi sin que nos diéramos cuenta, como si el ritmo del mundo hubiera comenzado a deslizarse hacia otra velocidad, una velocidad distinta, más rápida, más constante, pero también más vacía. Los días ya no se sienten como antes. Antes, una semana tenía una estructura clara. Tenía momentos que podías identificar, recordar, incluso anticipar. Había una especie de densidad en el tiempo, como si cada día tuviera un peso propio. Hoy, en cambio, muchas veces abrís los ojos un lunes, comenzás tu rutina y cuando volvés a mirar, ya es viernes. No hubo transición clara, no hubo registro profundo, simplemente ocurrió. Los meses se mezclan entre sí, los años empiezan a perder su identidad y lo que antes se sentía como etapas bien diferenciadas, ahora parece un continuo difuso donde todo se fusiona. 2020, 2021, 2022, 2023. Dejan de sentirse como capítulos separados y pasan a percibirse como un solo bloque, como si el tiempo hubiera dejado de fragmentarse de forma natural. Y lo más llamativo es que esta sensación no es individual. No es algo que te pasa solo a vos. Es una percepción compartida por millones de personas en todo el mundo. Personas de distintas edades, de distintos contextos, que coinciden en algo muy específico. El tiempo ya no se siente igual. Como si todos, sin darnos cuenta, hubiéramos entrado en una corriente más acelerada. Una corriente que no se detiene, que no deja espacio para asimilar lo que sucede y que, a medida que avanza, parece llevarse algo con ella. Porque el problema no es solamente que el tiempo pase rápido. El problema es que muchas veces ni siquiera lo sentimos pasar. Las horas transcurren, las actividades se suceden, los días terminan. Pero cuando intentamos mirar hacia atrás, cuesta reconstruir lo vivido. Cuesta encontrar momentos definidos, recuerdos claros, escenas que tengan profundidad. Y en ese vacío empieza a aparecer una pregunta inevitable. Una pregunta que no surge desde la lógica, sino desde la experiencia. Si el tiempo realmente se está acelerando, o si somos nosotros los que cambiamos la forma en la que lo atravesamos. Para empezar a entender esto, es necesario hacer algo simple, pero muy revelador. Detenernos un instante y mirar hacia atrás, no con precisión, sino con sensibilidad. Recordar cómo era un día cualquiera antes de 2020. ¿Cómo empezaba ese día? ¿Cómo se sentía el transcurso de las horas? ¿Qué tipo de momentos lo componían? Probablemente había pausas, momentos de espera, espacios donde no pasaba nada en particular, pero donde el tiempo se hacía presente. Esperar un mensaje, esperar una respuesta, esperar que llegue el fin de semana. Esos espacios, que en su momento podían parecer vacíos o incluso incómodos, eran en realidad fundamentales. Porque en esos momentos el tiempo se expandía, se volvía más perceptible, más tangible, más real. Ahora, compáralo con un día actual. Desde que te despertás hasta que te dormís. ¿Cuántos momentos de silencio real hay? ¿Cuántos espacios sin estímulos? ¿Cuánto tiempo pasás simplemente estando? Sin una pantalla, sin una notificación,
sin algo que capture tu atención? La respuesta, en la mayoría de los casos, es casi ninguno. Y ahí empieza a aparecer una primera pista importante. Porque tal vez el tiempo no cambió. Tal vez lo que cambió fue la forma en la que distribuimos nuestra atención dentro de él. Hoy vivimos rodeados de estímulos constantes. Pantallas, sonidos, información, contenido que se actualiza en tiempo real. Todo el tiempo hay algo intentando capturar tu atención, algo que compite por unos segundos de tu enfoque. Y eso genera un efecto muy particular. Hace que el presente se fragmente. En lugar de vivir momentos continuos, empezamos a vivir secuencias muy breves, pequeñas unidades de experiencia que no se conectan entre sí de forma profunda. Y cuando esos fragmentos se acumulan a lo largo del día, el resultado es una sensación clara. El día se siente más corto. No porque tenga menos horas, sino porque fue vivido de forma menos consciente. Pero esto es solo el comienzo. Una primera aproximación a algo mucho más complejo. Porque lo que ocurrió a partir de 2020 no fue únicamente un cambio en la rutina. Fue un cambio en la estructura de la experiencia cotidiana. Un quiebre silencioso que modificó la forma en la que percibimos el paso del tiempo, sin que lo notáramos en el momento en que estaba ocurriendo. Si observamos con más atención lo que empezó a ocurrir después de 2020, aparece un patrón que al principio parece simple, pero que en realidad es mucho más profundo de lo que parece. La rutina no solo cambió en lo visible, en los horarios o en las actividades, sino en su estructura interna, en la forma en la que se repite y en cómo se siente al atravesarla. Antes, incluso dentro de una rutina, existía variación. Desplazamientos, encuentros, interrupciones, pequeños eventos que rompían la continuidad del día y generaban contraste. Salir de casa ya implicaba un cambio. Ver personas, cruzarse con situaciones inesperadas, moverse en entornos distintos. Todo eso creaba pequeñas diferencias que el cerebro registraba. Después de 2020, en muchos casos, gran parte de la vida empezó a concentrarse en los mismos espacios, con los mismos estímulos y los mismos recorridos. Los días comenzaron a parecerse entre sí de una manera más intensa, más uniforme, más continua. Y cuando el entorno deja de cambiar, la percepción del tiempo también empieza a modificarse, porque el cerebro necesita contraste para registrar el paso del tiempo. Necesita diferencias para separar un momento de otro. Cuando todo se vuelve demasiado similar, esos límites se desdibujan y un día empieza a mezclarse con el siguiente sin una transición clara. Antes, el día tenía estructura, tenía momentos reconocibles, un inicio definido, un desarrollo con variaciones y un cierre que marcaba el final. Ahora, muchas veces, todo ocurre dentro de una misma línea continua. Te despertás y lo primero que ves es una pantalla. Trabajás frente a otra pantalla. Te distraes en otra. Y cuando termina el día, la última imagen vuelve a ser una pantalla. Sin desplazamientos reales, sin cambios profundos de entorno, sin pausas que marquen una diferencia clara. Y ahí aparece algo clave. El tiempo no se percibe en la continuidad constante, se percibe en el contraste. Se hace visible cuando hay cambios de ritmo, cuando hay interrupciones, cuando hay momentos donde algo empieza y algo termina de verdad. Cuando esos cortes desaparecen y todo fluye de forma uniforme, la experiencia se vuelve plana. Y en esa planitud
el tiempo deja de sentirse con claridad. Se vuelve más difícil de distinguir, más difícil de recordar, y por eso, inevitablemente, se siente más corto. Pero hay otro elemento que se suma a este cambio y que potencia todavía más la sensación de que el tiempo se acelera, y tiene que ver con algo que hoy forma parte de prácticamente todos los momentos del día: la estimulación constante. No se trata solo de que la rutina se haya vuelto más repetitiva, sino de que al mismo tiempo se volvió mucho más cargada de estímulos breves, rápidos y continuos. Cada vez que agarras el celular, cada vez que deslizas la pantalla, cada vez que pasas de un contenido a otro, tu atención cambia de foco en cuestión de segundos. Y ese cambio constante, lejos de expandir la experiencia, la fragmenta. Antes, cuando hacías algo, estabas más tiempo en esa misma actividad. Había una continuidad más prolongada, una permanencia que permitía que la experiencia se asentara, que se volviera más profunda. Leer, caminar, conversar, incluso aburrirse, eran estados que se sostenían en el tiempo. Hoy, en cambio, es mucho más común saltar de una cosa a otra sin detenerse demasiado en ninguna. Un video, otro video, un mensaje, una notificación, una aplicación, otra. Todo ocurre en secuencias muy breves que no llegan a consolidarse del todo en la memoria. Y esto tiene un efecto directo sobre cómo se percibe el tiempo. Porque cuando la atención está fragmentada, el cerebro no construye recuerdos sólidos. Registra fragmentos, pero no los integra en una experiencia continua. Es como si el día estuviera compuesto por pequeñas piezas sueltas que no terminan de encajar entre sí. Y cuando llega el final del día, esas piezas no forman una historia clara, sino una sensación difusa de haber hecho muchas cosas, pero sin poder identificar con precisión qué ocurrió. Por eso es tan común sentir que el tiempo se fue volando, después de pasar horas frente a una pantalla. No es que esas horas no hayan existido, es que no quedaron registradas de la misma manera. No generaron la densidad necesaria para sentirse como un período largo. Y cuando esa forma de vivir el tiempo se repite día tras día, la sensación general empieza a cambiar. Las semanas parecen más cortas, los meses más rápidos, los años más comprimidos. A esto se suma otro factor importante: la velocidad con la que recibimos información. Todo es inmediato, todo está disponible en el momento. No hay casi espacio para la espera. Y la espera, aunque muchas veces se percibe como incómoda, cumple una función fundamental en la percepción del tiempo. Es en la espera donde el tiempo se hace evidente, donde se vuelve más lento, más palpable. Cuando la espera desaparece, el tiempo pierde uno de sus principales puntos de referencia. Y así, sin que lo notemos del todo, empezamos a vivir en una especie de flujo continuo de estímulos, sin pausas reales, sin silencios profundos, sin momentos de vacío. Un flujo que mantiene la mente ocupada, pero que al mismo tiempo reduce la capacidad de registrar lo que ocurre. Y en ese flujo constante, el tiempo deja de sentirse como algo que atravesamos y empieza a sentirse como algo que simplemente pasa, sin dejar marcas claras, sin dejar una huella definida. Si queremos entender realmente qué cambió, hay una forma muy clara de verlo, y es a través de un contraste directo. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Comparar cómo se sentía el tiempo antes
¿Y cómo se siente ahora? Antes de 2020, el tiempo tenía otra textura. No necesariamente era mejor o peor, pero sí era distinto. Había una sensación de recorrido, de proceso, de transición entre los momentos. Un día no era simplemente una sucesión de actividades. Era una secuencia con cambios, con pausas, con variaciones que le daban forma. Había momentos donde el tiempo parecía avanzar lento, incluso demasiado lento. Y aunque eso podía generar impaciencia, también hacía que el paso del tiempo fuera evidente. Las tardes podían hacerse largas. Las esperas se sentían. Los fines de semana tenían una identidad propia. Incluso el aburrimiento tenía un lugar. Y ese aburrimiento, aunque incómodo, era un espacio donde la mente se expandía, donde el tiempo se volvía más visible. Después de 2020, esa textura empezó a cambiar. No de golpe, sino de forma progresiva. Los días empezaron a sentirse más parecidos entre sí. Las transiciones se hicieron más suaves, más difusas, menos marcadas. Las pausas empezaron a desaparecer, reemplazadas por estímulos constantes que llenan cada espacio disponible. Hoy, muchas veces, el día no tiene cortes claros. No hay un momento donde algo termina y algo distinto comienza de verdad. Todo está conectado en una misma línea continua. Pasas de una actividad a otra sin una separación real, sin un cambio profundo de contexto. Y eso genera una sensación muy particular. El día se vuelve más liviano, menos tenso, más difícil de retener. Antes, recordar un día era relativamente sencillo. Podías reconstruirlo, ubicar momentos específicos, identificar qué hiciste en cada parte. Ahora, en muchos casos, cuando intentas recordar el día anterior, todo aparece más borroso, más comprimido, como si hubiera pasado más rápido de lo que realmente pasó. Y ahí aparece el contraste más fuerte. No es solo que el tiempo se sienta más rápido, es que deja menos huella. Antes, cada día dejaba pequeñas marcas, pequeños registros que, sumados, construían la sensación de duración. Ahora, muchos días pasan sin dejar esa misma cantidad de marcas, y por eso, cuando miras hacia atrás, parecen más cortos. Este contraste no es una percepción aislada. Es una experiencia que se repite en muchas personas. Y cuando algo se repite de forma tan consistente, deja de ser una casualidad y empieza a ser un patrón. Pero este contraste entre antes y después no se limita solo a la sensación interna del tiempo. También se puede observar en la forma en la que vivimos las experiencias. Antes, las experiencias tendían a ser más completas, más sostenidas en el tiempo. Cuando estabas en una situación, estabas realmente ahí. Una conversación tenía continuidad. Una actividad tenía un inicio, un desarrollo y un cierre. Había una especie de inmersión que permitía que la experiencia se registrara de forma más profunda. Hoy, en cambio, muchas experiencias están atravesadas por interrupciones constantes. Estás en una conversación, pero al mismo tiempo revisas el celular. Estás viendo algo, pero a la vez estás pensando en otra cosa. La atención ya no está completamente en un solo lugar. Está dividida. Y cuando la atención se divide, la experiencia pierde profundidad. Se vuelve más superficial, más fragmentada. No porque tenga menos valor, sino porque no se vive de forma completa. Es como si estuvieras presente,
pero no del todo. Esto tiene un efecto directo en cómo se percibe el tiempo, Porque la profundidad de la experiencia está directamente relacionada con la forma en la que el tiempo se registra. Cuanto más inmersiva es una experiencia, más se siente su duración. Cuanto más superficial, más rápido parece pasar. Por eso, aunque hoy podamos hacer muchas cosas en un mismo día, eso no necesariamente se traduce en una sensación de haber vivido más tiempo. Al contrario, muchas veces genera la sensación opuesta, como si todo hubiera pasado rápido, sin dejar una impresión clara. A esto se suma otro fenómeno, la necesidad constante de registrar lo que vivimos. Sacar fotos, grabar videos, compartir momentos. En apariencia, esto debería reforzar la memoria, pero en muchos casos produce el efecto contrario, porque al enfocarnos en registrar la experiencia, dejamos de vivirla plenamente. Y cuando no la vivimos plenamente, no se graba con la misma intensidad. Y así, poco a poco, la forma en la que experimentamos la realidad empieza a cambiar. No de manera abrupta, sino de forma gradual, casi imperceptible. Hasta que un día nos damos cuenta de algo muy simple, pero muy revelador. El tiempo ya no se siente como antes. Y esa sensación no surge porque el tiempo haya cambiado en sí mismo, sino porque cambió la forma en la que lo habitamos. Para entender por qué el tiempo puede sentirse tan distinto sin que nada haya cambiado en los relojes, es necesario ir un nivel más profundo y observar cómo el cerebro construye la sensación del tiempo. Porque el tiempo que vivimos no es el tiempo físico, no es el que marcan los segundos o los minutos. Es una construcción interna que depende de múltiples procesos que ocurren en silencio dentro de la mente. Lo que sentimos como duración no está determinado por una medida objetiva, sino por la forma en la que prestamos atención, por la cantidad de información que procesamos y por la manera en la que esa información se almacena en la memoria. El cerebro no registra el tiempo como una línea continua, lo hace a través de eventos. Cada cambio, cada estímulo nuevo, cada experiencia que rompe la continuidad genera una marca. Esas marcas son las que después utilizamos para reconstruir la sensación de cuánto duró algo. Cuantas más marcas hay, más largo se percibe ese periodo cuando lo recordamos. Y cuanto menos marcas, más corto parece. Esto explica por qué una hora puede sentirse completamente distinta dependiendo del contexto. Una hora esperando algo que no llega puede parecer interminable, porque la mente está enfocada en el paso del tiempo, registrando cada segundo. En cambio, una hora haciendo algo que capta completamente la atención puede pasar sin que lo notemos, porque la mente está absorbida en la actividad y no está generando referencias claras del paso del tiempo. Pero hay algo aún más interesante. La percepción del tiempo no solo depende de lo que hacemos en el momento, sino de cómo lo recordamos después. Es decir, el tiempo se construye en dos momentos distintos, mientras lo vivimos y cuando lo recordamos. Y muchas veces, lo que sentimos en el presente no coincide con lo que sentimos al mirar hacia atrás. Un periodo puede sentirse rápido mientras ocurre, pero largo cuando lo recordamos, si estuvo lleno de experiencias variadas. Y también puede suceder lo contrario. Un periodo puede sentirse largo mientras lo vivimos, pero corto cuando lo recordamos, si fue repetitivo y sin cambios.
Y ahí aparece una clave fundamental para entender lo que empezó a pasar después de 2020. Gran parte de ese tiempo estuvo marcado por la repetición. Días similares, rutinas similares, entornos similares. Y cuando el cerebro intenta reconstruir ese periodo, encuentra pocas diferencias, pocas marcas, pocos eventos que permitan separar un día de otro. Entonces, lo que hace es comprimirlo. Lo agrupa como si fuera un solo bloque continuo. Y por eso, cuando miramos hacia atrás, sentimos que todo pasó más rápido de lo que realmente fue. Pero este mecanismo no se quedó solo en ese periodo. De alguna manera se extendió. Se integró en la forma en la que seguimos viviendo. Y eso hace que la sensación de aceleración no sea algo puntual, sino algo que se mantiene en el tiempo. Hay otro aspecto que influye de forma directa en esta percepción y que suele pasar desapercibido, y es la relación entre la atención y la conciencia del momento presente. La forma en la que distribuimos nuestra atención determina qué partes de la experiencia se registran con más intensidad y cuáles pasan casi sin dejar rastro. Cuando la atención está completamente enfocada en una actividad, la experiencia tiende a ser más profunda. No necesariamente más lenta en el momento, pero sí más rica en contenido, más detallada, más significativa. Y eso hace que, al recordarla, tenga mayor peso, mayor presencia. Pero cuando la atención está dispersa, dividida entre múltiples estímulos, la experiencia pierde densidad. Se vuelve más superficial, más liviana, menos definida. Y lo que es superficial no se registra con la misma claridad, no deja la misma huella. Hoy, gran parte de nuestra atención está fragmentada. No porque queramos, sino porque el entorno está diseñado para eso. Cada notificación, cada cambio de contenido, cada estímulo breve interrumpe la continuidad de la atención. Y cada interrupción reduce la profundidad con la que se vive el momento. Esto genera una paradoja interesante. Podemos pasar el día entero haciendo cosas, recibiendo información, interactuando constantemente, pero al mismo tiempo sentir que no pasó nada significativo. Como si el día hubiera estado lleno, pero vacío al mismo tiempo. Y cuando esa sensación se repite, empieza a modificar la percepción general del tiempo. Los días dejan de sentirse como unidades completas y empiezan a percibirse como fragmentos que se disuelven entre sí. Las semanas pierden estructura. Los meses se vuelven difíciles de distinguir y los años empiezan a sentirse como una continuidad sin cortes claros. A esto se suma un factor adicional que refuerza todavía más esta percepción: la velocidad. No solo la velocidad de la información, sino la velocidad con la que respondemos, con la que consumimos, con la que pasamos de una cosa a otra. Todo ocurre más rápido, pero no necesariamente más profundo. Y cuando todo ocurre rápido y sin profundidad, el cerebro no tiene tiempo de generar registros sólidos. No hay tiempo para que la experiencia se asiente, para que se procese, para que se integre. Entonces el tiempo pasa, pero no se construye como recuerdo. Y cuando no se construye como recuerdo, se siente como si no hubiera estado ahí. Y ahí es donde la sensación de aceleración se vuelve más clara. No porque el tiempo se esté moviendo más rápido, sino porque estamos dejando menos huella dentro de él. Hay otro factor que influye de forma silenciosa, pero muy poderosa, en la sensación de que el tiempo se acelera.
y tiene que ver con algo que no suele asociarse directamente con este fenómeno: la edad. No en el sentido biológico únicamente, sino en cómo cambia la forma en la que percibimos el paso del tiempo a medida que acumulamos experiencias. A simple vista, todos los años duran lo mismo. Tienen la misma cantidad de días, de horas, de minutos, pero la forma en la que se sienten no es constante, y esto se vuelve cada vez más evidente con el paso del tiempo. Cuando sos chico, un año representa una porción enorme de tu vida. Si tenés 10 años, un año es una décima parte de todo lo que viviste. Es una fracción significativa, cargada de experiencias nuevas, de descubrimientos, de cambios constantes. Todo es relativamente reciente. Todo tiene un grado alto de novedad. Y eso hace que el tiempo se perciba como más largo, más amplio, más extendido. A medida que pasan los años, esa proporción cambia. Cuando tenés 20 años, un año ya no representa lo mismo. Es una parte más pequeña de tu vida total. Y cuando llegas a los 30, a los 40, esa proporción sigue reduciéndose. Cada año nuevo se compara con una base cada vez más grande de experiencias acumuladas. Y por eso, en términos relativos, se siente más corto. Pero no es solo una cuestión de proporción matemática. También hay un cambio en la cantidad de novedades que experimentamos. Con el tiempo, muchas cosas dejan de ser nuevas. Ya conoces situaciones. Ya sabes cómo funcionan ciertos procesos. Ya anticipás lo que va a pasar en muchos casos. Y cuando la novedad disminuye, también disminuye la cantidad de registros que el cerebro genera. Menos registros significan menos marcas en la memoria. Y menos marcas implican una sensación de menor duración cuando miramos hacia atrás. Por eso, a medida que crecemos, es cada vez más común sentir que los años pasan más rápido. Ahora, si combinamos esto con todo lo que ocurrió a partir de 2020, el efecto se potencia. Porque no solo estamos en una etapa de la vida donde el tiempo ya se percibe más rápido por naturaleza, sino que además estamos viviendo en un entorno con menos novedad, más repetición y más fragmentación de la atención. Es una combinación que refuerza la sensación de aceleración desde múltiples ángulos al mismo tiempo. Hay una forma muy clara de observar este fenómeno, y es a través de los recuerdos. Si pensás en tu infancia o en tu adolescencia, probablemente puedas identificar momentos específicos con bastante claridad. Escenas, situaciones, experiencias que tienen una forma definida, un inicio, un desarrollo y un cierre. Incluso podés recordar detalles, sensaciones, contextos que le dan profundidad a esos recuerdos. Ahora, intenta hacer lo mismo con el último año, con los últimos 2 años. Muchas veces, lo que aparece es distinto. No necesariamente hay menos cosas, pero sí hay menos claridad. Los recuerdos pueden sentirse más difusos, más mezclados entre sí, como si no hubiera límites tan marcados entre un momento y otro. Esto no significa que no haya pasado nada, sino que lo que pasó no se registró con la misma intensidad. No generó la misma cantidad de marcas diferenciadas. Y eso hace que, al mirar hacia atrás, ese periodo se perciba como más corto. Otro punto interesante es cómo cambia la relación con la anticipación. Antes, esperar algo generaba una sensación prolongada. Un evento futuro podía ocupar mucho espacio en la mente, podía sentirse lejano,
podía hacer que el tiempo previo se percibiera más largo. Hoy, muchas veces, esa anticipación es más corta, más inmediata. Todo está más cerca, todo es más accesible, todo ocurre en menos tiempo. Y cuando la anticipación se acorta, el tiempo también se comprime. Porque una parte importante de la experiencia del tiempo no está solo en lo que ocurre, sino en lo que esperamos que ocurra. Cuando todo se vuelve inmediato, esa dimensión desaparece o se reduce, y con ella se reduce también la sensación de duración. Si unimos todos estos elementos, la imagen empieza a ser más clara. No hay un solo factor que explique por qué el tiempo se siente más rápido. Es la combinación de varios procesos que se superponen: la edad, la reducción de la novedad, la repetición de la rutina, la fragmentación de la atención, la velocidad de los estímulos, la desaparición de las pausas y de la espera. Todos estos elementos empujan en la misma dirección. Todos contribuyen a una misma sensación. Y esa sensación es la que muchas personas describen de una forma muy simple, pero muy precisa. El tiempo se está acelerando. Pero en realidad, lo que se está acelerando no es el tiempo en sí mismo. Es la forma en la que lo estamos viviendo. Hay un punto en todo este proceso que es más difícil de ver, pero que probablemente sea uno de los más importantes, y tiene que ver con la forma en la que estamos habitando el presente. Porque más allá de la rutina, de la edad, de la tecnología o de los cambios en el entorno, Hay algo más profundo que se fue modificando de manera silenciosa, y es la cantidad de conciencia que ponemos en cada momento que vivimos. Estar en el presente no es simplemente estar físicamente en un lugar. Es estar atento, es percibir lo que ocurre, es registrar la experiencia con cierto nivel de profundidad. Y esa capacidad con el tiempo empezó a debilitarse. No de forma abrupta, sino de manera progresiva, casi imperceptible. Hoy es muy común estar haciendo algo y al mismo tiempo estar pensando en otra cosa. Estar en una conversación y en paralelo revisar el celular. Estar en un momento determinado, pero con la mente proyectada hacia lo que viene después, o distraída en algo completamente distinto. Esa división de la atención genera una especie de desconexión con el presente. No estamos completamente en lo que está ocurriendo. Y cuando no estamos completamente presentes, la experiencia pierde intensidad. Se vuelve más superficial, menos definida, más difícil de recordar. El presente deja de ser un espacio que habitamos y pasa a ser algo que atravesamos sin detenernos, como si fuera un punto de transición constante hacia lo siguiente. Y cuando el presente se convierte en una transición continua, el tiempo empieza a sentirse como una sucesión de momentos que no llegan a consolidarse. Antes, muchos momentos tenían un cierto grado de profundidad, incluso los más simples. Caminar, comer, conversar, mirar algo, podían ser experiencias completas, con principio y fin, con una atención relativamente sostenida. Hoy, esos mismos momentos muchas veces están fragmentados, interrumpidos, acompañados por múltiples estímulos que compiten entre sí. Y cuando todo compite por la atención, nada termina de ocuparla por completo. Vivir en automático no significa no hacer nada. De hecho, muchas veces implica hacer muchas cosas,
pero sin estar realmente presente en ninguna. Es una forma de funcionamiento donde las acciones se encadenan una tras otra, sin que haya un registro profundo de lo que ocurre. Te levantás, empezás el día, realizás tareas, respondés mensajes, consumís información, cambias de actividad constantemente. Todo fluye, todo se mueve, pero hay una sensación sutil de que falta algo, como si los momentos no terminaran de asentarse. Y esa sensación tiene una explicación. Cuando estamos en automático, el cerebro reduce el nivel de procesamiento consciente. Funciona de manera más eficiente, más rápida, pero también más superficial. No necesita analizar cada detalle. No necesita generar registros profundos porque está operando sobre patrones ya conocidos. Esto es útil para muchas cosas, pero tiene un efecto secundario importante. Reduce la percepción del tiempo, porque al no haber un procesamiento profundo, no se generan tantas marcas en la memoria. Y sin esas marcas, el tiempo pierde densidad. Es como si atravesáramos los días sin dejar huellas claras, como si todo ocurriera, pero no terminara de fijarse. Y cuando miramos hacia atrás, lo que encontramos no es una secuencia rica en detalles, sino una sensación general, difusa, difícil de descomponer. A medida que este modo de funcionamiento se vuelve más frecuente, la percepción del tiempo empieza a cambiar. Los días se vuelven más livianos, las semanas más cortas, los meses más rápidos. No porque realmente lo sean, sino porque no están siendo vividos con la profundidad necesaria para sentirse largos. Y ahí aparece una idea que cambia la forma de entender todo esto. Tal vez el problema no es que el tiempo se esté acelerando. Tal vez el problema es que estamos dejando de habitarlo con la misma intensidad. Porque el tiempo no se mide solo en minutos, se mide en presencia. Y cuando la presencia disminuye, el tiempo también lo hace. Hay un punto todavía más profundo en todo este fenómeno, y no tiene que ver solamente con la tecnología, con la rutina o con la edad, sino con algo mucho más silencioso y más decisivo: la forma en la que habitamos el presente. Porque cuando una persona siente que el tiempo se acelera, muchas veces lo primero que piensa es que el problema está afuera, en el ritmo del mundo, en la velocidad de las noticias, en las obligaciones, en las pantallas, en el trabajo, en la presión cotidiana. Y todo eso influye, claro que influye. Pero por debajo de todo eso hay algo más íntimo, más difícil de detectar. Y es el modo en que nuestra conciencia se posa o deja de posarse sobre lo que estamos viviendo. Estar en el presente parece una idea simple, casi obvia. Todos suponemos que estamos en el presente porque estamos acá, porque estamos sentados en una silla, caminando por una calle, hablando con alguien, mirando una pantalla o preparando una comida. Pero en realidad, muchas veces nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente en otro completamente distinto. El cuerpo sigue una secuencia de acciones. Responde, se mueve, cumple, resuelve. Pero la atención está dispersa, fragmentada, adelantada a lo que viene o perdida en múltiples estímulos al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, lo que se pierde no es solamente concentración. Lo que se pierde es espesor. Lo que se pierde es profundidad en la experiencia. La vida empieza a transcurrir como una superficie. Hacemos cosas, muchas cosas incluso, pero no terminamos de asentarnos dentro de ellas. Comemos mientras miramos algo. Escuchamos mientras pensamos en otra cosa.
Contestamos un mensaje mientras ya estamos pasando al siguiente. Caminamos sin mirar. Descansamos sin descansar del todo. Incluso en los momentos que supuestamente deberían tener más presencia, la mente sigue vibrando en otra frecuencia, como si nunca terminara de aterrizar por completo en el instante que tiene adelante. Y esto es clave, porque el tiempo subjetivo no depende solamente de la duración objetiva de un momento, sino de cuánta presencia le dedicamos. Un minuto totalmente vivido puede sentirse más real, más lleno, más perceptible que una hora atravesada en automático. Lo que hace que el tiempo tenga densidad no es solo su extensión, sino el nivel de conciencia con el que lo atravesamos. Cuando estamos presentes, el momento se vuelve más nítido. Tiene forma, tiene textura, tiene un borde. Se registra mejor. En cambio, cuando estamos dispersos, el momento se vuelve más débil, más transparente, más fácil de olvidar. Pasa, pero casi no deja huella. Por eso hay días enteros que se evaporan. No porque no hayan sucedido cosas, sino porque no hubo suficiente presencia como para que esas cosas se grabaran con claridad. Y cuando eso se repite durante semanas, durante meses, durante años, aparece la sensación de que el tiempo corre cada vez más rápido. Pero en realidad, lo que corre no es el tiempo. Lo que corre es nuestra conciencia sobre él. Es como si fuéramos patinando sobre la superficie de los días sin hundirnos nunca del todo en ninguno. Después de 2020, esta sensación se intensificó por varias razones al mismo tiempo. Una de ellas fue la pérdida de referencias claras entre un momento y otro. Pero otra fue esta. El presente dejó de ser un lugar estable. Se volvió un punto de paso, un lugar desde el cual siempre estamos saltando hacia lo siguiente que hay que hacer, lo siguiente que hay que mirar, lo siguiente que hay que responder, lo siguiente que hay que consumir. La lógica del presente cambió. Ya no es un espacio donde uno se instala. Es una plataforma de lanzamiento permanente hacia el próximo estímulo. Y cuando el presente se vive así, deja de sentirse como presente. Empieza a aparecer una cinta transportadora. Todo pasa frente a nosotros, rápido, continuo, sin interrupciones claras. Las actividades cambian, sí, pero internamente la experiencia es la misma. Apudo, dispersión, sobrecarga, transición. Una transición constante. Y una vida vivida como transición constante inevitablemente produce una percepción de aceleración. Porque no hay detención, no hay aterrizaje, no hay reposo suficiente como para que el tiempo tome cuerpo. Esto se nota incluso en cosas pequeñas. Antes, esperar podía ser molesto, pero también era un momento en el que el tiempo se hacía visible. Esperar un colectivo, esperar a alguien, esperar que llegue una fecha, esperar una llamada. La espera tenía una densidad propia. Hoy, casi cualquier espera es inmediatamente ocupada por un estímulo. Sacamos el celular, abrimos una aplicación, llenamos el vacío. Y ese gesto, que parece mínimo, cambia mucho más de lo que parece. Porque cada vez que llenamos un vacío, eliminamos una de las pocas ocasiones en las que el tiempo podría hacerse perceptible de forma directa. El vacío es importante para la percepción temporal. El silencio también. La pausa también. No porque sean mágicos,
sino porque permiten que la conciencia vuelva a tocar el momento en el que está. En una vida completamente ocupada por estímulos, la atención nunca descansa lo suficiente como para registrar con profundidad lo que está ocurriendo. Todo se vuelve reacción. Todo se vuelve consumo. Todo se vuelve respuesta inmediata. Y en ese esquema, el tiempo no se contempla, se atraviesa, se consume, se gasta, pero no se habita. Tal vez por eso tanta gente siente que ya no vive los años como antes. No porque hoy ocurran menos cosas, sino porque muchas veces ocurren sin que lleguemos a entrar de verdad en ellas. Estamos, pero a medias. Miramos, pero de reojo. Escuchamos, pero fragmentados. Y así, poco a poco, la experiencia del presente se debilita. Lo cotidiano pierde relieve. Los días pierden peso. Las semanas pierden forma. Y entonces, cuando miramos hacia atrás, lo que vemos no es una secuencia clara de tiempo vivido, sino una especie de corriente continua que pasó demasiado rápido. Quizás ahí está una de las claves más profundas de todo esto. No se trata solamente de que el mundo se haya acelerado. Se trata de que nuestra forma de estar en él se volvió menos profunda, menos presente, menos encarnada. Y cuando la presencia se reduce, el tiempo también se reduce en la experiencia. No en el reloj, no en el calendario, no en la física, sino en esa dimensión íntima donde sentimos si un día fue realmente vivido o simplemente atravesado. Vivir en automático no significa no hacer nada. De hecho, muchas veces implica hacer muchas cosas, pero sin estar realmente presente en ninguna. Las acciones se encadenan una tras otra. El día avanza, todo funciona. Pero hay una sensación sutil de que nada termina de asentarse del todo. El cerebro, cuando entra en modo automático, optimiza. Reduce esfuerzo, usa patrones conocidos, evita profundizar en cada detalle. Esto es útil para moverse rápido, pero tiene un costo. Disminuye la intensidad con la que se registran los momentos. Y cuando los momentos no se registran con intensidad, no dejan huella clara. Por eso podés terminar un día sintiendo que estuviste ocupado, pero sin poder reconstruirlo con precisión. Sabes qué pasó, pero no sabes bien cómo. Falta estructura, faltan puntos de referencia. Todo parece más difuso. Cuando esto se repite, la percepción cambia. Los días se vuelven livianos. Las semanas se acortan. Los meses se mezclan. No porque el tiempo cambie, sino porque no se está grabando con suficiente profundidad. Y ahí aparece algo clave. El tiempo se siente largo cuando deja huella. Se siente corto cuando pasa sin registro. Hoy, gran parte del tiempo pasa sin registro profundo. Y por eso parece que se acelera. A esta altura, todo empieza a tomar una forma más clara, pero todavía queda una sensación difícil de explicar del todo. Porque incluso entendiendo la rutina, la atención, la memoria y la edad, hay algo más que muchas personas siguen sintiendo. Algo que no encaja del todo en una explicación puramente racional. Es esa percepción de que el cambio no fue solo individual, sino colectivo. Como si a partir de 2020 no solo hubiéramos cambiado nosotros, sino también la forma en la que el mundo se mueve, la forma en la que todo ocurre. No es una afirmación literal, sino una sensación compartida. Muchas personas describen ese punto como un antes y un después muy marcado. No solo en términos de lo que pasó,
sino en cómo se siente vivir desde entonces. Como si algo se hubiera desalineado levemente, como si la experiencia del tiempo hubiera perdido cierta estabilidad que antes parecía natural. Esto no significa que el tiempo físico haya cambiado, pero sí plantea algo interesante. La percepción colectiva puede modificarse de forma sincronizada cuando las condiciones cambian de manera global. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo, una gran parte de la humanidad atravesó una experiencia similar al mismo tiempo. Cambiaron las rutinas, los espacios, los vínculos, las prioridades. Cambió el ritmo de vida de millones de personas en simultáneo. Y cuando un cambio de esa magnitud ocurre, no solo afecta lo que hacemos, sino cómo nos sentimos. Se reconfigura la forma en la que interpretamos la realidad. Se ajustan nuestros patrones internos. Y uno de esos patrones es, justamente, la percepción del tiempo. Antes de ese punto, la vida tenía cierta previsibilidad. No en el sentido de que todo fuera igual, sino en que existía una estructura compartida. Había ciclos claros, ritmos más o menos estables, referencias externas que ayudaban a organizar la experiencia. Después de ese momento, muchas de esas referencias se diluyeron o se transformaron. Y cuando las referencias cambian, la percepción también cambia. Es como si el tiempo, más que una línea fija, fuera una experiencia que se adapta al contexto en el que vivimos. Y cuando el contexto cambia de forma abrupta, la experiencia del tiempo también se reconfigura. No porque el tiempo en sí sea distinto, sino porque nosotros ya no lo estamos atravesando de la misma manera. A esto se suma otro elemento que refuerza esta sensación colectiva: la conexión constante. Hoy, no solo vivimos nuestras propias experiencias, sino que estamos expuestos todo el tiempo a las experiencias de los demás. Noticias, redes, contenido, todo circula de forma inmediata. Y eso genera una especie de percepción compartida del presente, donde todos estamos viendo, sintiendo y reaccionando a lo mismo, casi en simultáneo. Eso intensifica la sensación de velocidad, porque no solo vivís tu propio tiempo, también absorbes el ritmo del mundo. Y ese ritmo es cada vez más rápido, más inmediato, más cargado de estímulos. Todo ocurre al mismo tiempo. Todo se actualiza constantemente. No hay pausa. Y cuando no hay pausa, el tiempo pierde profundidad. Lo que antes podía sentirse como una secuencia de eventos separados, ahora se percibe como un flujo continuo donde todo está conectado. Un evento lleva a otro sin interrupción. Una noticia reemplaza a la anterior en cuestión de horas. Un tema se vuelve relevante y desaparece casi de inmediato. Y esa velocidad de reemplazo también afecta cómo percibimos la duración. Porque si todo cambia constantemente, nada permanece lo suficiente como para generar una sensación de estabilidad. Y sin estabilidad, el tiempo se vuelve más difícil de anclar. Por eso muchas personas sienten que todo pasa más rápido desde ese momento. No necesariamente porque haya menos tiempo, sino porque hay menos puntos donde apoyarse, menos momentos donde detenerse, menos referencias que permitan sentir el paso del tiempo con claridad. Es una sensación sutil, pero persistente, como si el tiempo ya no tuviera la misma consistencia que antes, como si se hubiera vuelto más líquido, más difícil de agarrar, más fácil de perder. Y aunque gran parte de esto tiene explicación en los cambios que atravesamos,
La experiencia que deja es real. Es una percepción que se repite, que se sostiene, que aparece en distintos contextos y en distintas personas. Y eso es lo que la vuelve interesante. Porque cuando algo se siente de forma tan extendida, deja de ser solo una impresión individual y empieza a convertirse en un fenómeno digno de observar con más atención. Si todo esto se observa en conjunto, empieza a aparecer una idea que no es inmediata, pero que resulta difícil de ignorar cuando la pensás con calma. Tal vez el tiempo no cambió, pero sí cambió nuestra relación con él. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo transforma todo. Durante mucho tiempo, el tiempo se experimentaba como algo que se atravesaba con cierto grado de estabilidad. Había momentos más lentos, momentos más rápidos, pero en general existía una sensación de continuidad que permitía ubicarse dentro del día, dentro de la semana, dentro del año. Uno podía sentir dónde estaba parado en el tiempo. Había una especie de orientación interna. Hoy, esa orientación parece más difusa. No necesariamente desapareció, pero se volvió menos clara. Es más fácil perder la noción de los días, de las fechas, de cuánto tiempo pasó entre un evento y otro. No porque falte información, sino porque la experiencia misma se volvió más uniforme, más constante, más difícil de diferenciar. Y cuando todo se parece demasiado, el cerebro deja de marcar límites. Eso es lo que empieza a generar la sensación de aceleración. No es que el tiempo corra más rápido, sino que los momentos pierden definición. Se funden entre sí. Se vuelven parte de un mismo flujo continuo donde cuesta distinguir qué ocurrió primero y qué ocurrió después. A esto se suma algo que muchas veces pasa desapercibido: la pérdida de cierre en las experiencias. Antes, muchas actividades tenían un inicio y un final más claros. Había una separación más marcada entre una cosa y otra. Hoy, en cambio, muchas experiencias quedan abiertas. No terminan del todo. Terminás de trabajar, pero seguís conectado. Terminás de ver algo, pero pasás inmediatamente a otra cosa. Terminás una conversación, pero continúa en otro formato. No hay cortes definidos. Todo se encadena. Y cuando no hay cierre, el cerebro no registra el final de un ciclo. Esto es importante, porque la percepción del tiempo no depende solo de lo que ocurre, sino de cómo se estructuran los ciclos. Cuando un ciclo empieza y termina con claridad, se registra como una unidad. Cuando los ciclos quedan abiertos, se mezclan entre sí. Y esa mezcla genera confusión temporal. Los días empiezan a sentirse como extensiones unos de otros, las semanas como repeticiones, los meses como variaciones mínimas dentro de una misma continuidad. Y en ese contexto, es lógico que el tiempo se perciba más rápido, porque no hay puntos donde detenerse a observarlo. Otro elemento que influye es la constante anticipación de lo siguiente. Muchas veces no estamos en lo que estamos haciendo, sino en lo que viene después. Pensamos en lo que sigue, en lo que falta, en lo próximo que hay que resolver. Y eso reduce todavía más la presencia en el momento actual. El presente deja de ser el foco, se convierte en un paso intermedio. Y cuando el presente es solo un paso intermedio, el tiempo deja de sentirse como algo que se vive y pasa a sentirse como algo que simplemente se consume. Esto genera una especie de desconexión sutil, donde todo ocurre,
pero nada termina de asentarse del todo. Y cuando nada se asienta, todo parece más rápido. Porque lo que da la sensación de duración no es solo la cantidad de tiempo, sino la cantidad de experiencia que se deposita dentro de ese tiempo. Si hay poca experiencia profunda, el tiempo se siente corto. Si hay mucha experiencia consciente, el tiempo se expande. Y ahí aparece una conclusión que, aunque simple, cambia la forma de ver todo esto. No es que el tiempo se haya acelerado, es que estamos dejando menos de nosotros dentro de él. Y cuando dejamos menos, sentimos que hay menos. Y cuando sentimos que hay menos, todo parece pasar demasiado rápido. Después de todo este recorrido, la sensación inicial empieza a verse desde otro lugar. Ya no como una duda aislada, sino como el resultado de múltiples cambios que se fueron acumulando en silencio. La pregunta ya no es si el tiempo se aceleró, sino qué cambió en nosotros para que se sienta así. Porque si lo miras con detenimiento, el tiempo sigue siendo exactamente el mismo. Los días siguen teniendo la misma duración. Las horas no se acortaron. Los relojes no se alteraron. Pero la experiencia sí cambió. Y cambió en algo fundamental, en la cantidad de presencia que ponemos dentro de lo que vivimos. Hoy, muchas veces, atravesamos los días sin detenernos. Pasamos de una cosa a otra. Cumplimos, resolvemos, reaccionamos. Todo funciona, todo avanza, pero hay una sensación difícil de ignorar, como si faltara algo. Como si los días no terminaran de sentirse completos. Y ese algo no es tiempo. Es profundidad. Antes, incluso en la rutina, había momentos donde el tiempo se sentía. No porque fuera más lento en términos reales, sino porque había más contacto con lo que estaba ocurriendo. Había pausas, había silencios, había instantes donde la mente no estaba ocupada constantemente. Hoy, esos espacios son cada vez más escasos. Y sin esos espacios, el tiempo pierde una de sus principales formas de hacerse visible. Porque el tiempo no se percibe en el ruido constante. Se percibe en los contrastes, en las pausas, en los momentos donde algo empieza y algo termina con claridad. Si todo es continuo, si todo está lleno, si todo se encadena sin interrupción, el tiempo deja de tener bordes. Y cuando pierde sus bordes, se vuelve más difícil de percibir. Por eso los días pasan rápido. No porque sean más cortos, sino porque no tienen suficiente contraste para sentirse largos. Y esto abre una posibilidad interesante. Porque si la percepción del tiempo depende en gran parte de cómo lo vivimos, entonces también puede cambiar si cambiamos la forma en la que lo atravesamos. No hace falta modificar todo. A veces alcanza con pequeños cambios. Detenerse un momento más. Hacer una cosa a la vez. Permitir espacios sin estímulos. Volver a prestar atención a lo que está pasando ahora. No como una obligación, sino como una forma de recuperar algo que, en el ritmo actual, se fue diluyendo. Porque cuando la atención vuelve al presente, el tiempo también vuelve a sentirse. Los momentos se recuperan forma. Los días recuperan estructura. Y lo que antes parecía pasar demasiado rápido, empieza a expandirse otra vez. Tal vez no volvamos a sentir el tiempo exactamente como antes. Tal vez eso no sea posible.
pero sí podemos cambiar la manera en la que lo habitamos. Y en ese cambio hay algo importante, porque al final el tiempo no es solo lo que pasa, es lo que logramos vivir dentro de él. Si llegaste hasta acá, probablemente ya no estés viendo el tiempo de la misma manera, no como algo que simplemente pasa, sino como algo que depende en gran parte de cómo lo vivimos. Y eso cambia todo, porque si el tiempo fuera únicamente una medida externa, no habría mucho que hacer. Pasaría igual, lo sintamos o no. Pero si la experiencia del tiempo está ligada a nuestra atención, a nuestra presencia, a la forma en la que habitamos cada momento, entonces deja de ser algo completamente ajeno. Se vuelve algo con lo que podemos interactuar. Y eso abre una pregunta distinta, más importante que la inicial. No es si el tiempo se aceleró, es cuánto de ese tiempo estamos realmente viviendo. Porque al final del día, lo que queda no es la cantidad de horas que pasaron, sino la cantidad de momentos que logramos registrar con claridad. Lo que recordamos no es el tiempo en sí, sino la experiencia que tuvimos dentro de él. Y cuando esa experiencia es superficial, fragmentada o automática, el recuerdo también lo es. Por eso hay periodos enteros que se sienten borrosos, no porque no hayan existido, sino porque no estuvieron lo suficientemente presentes como para dejar una marca profunda. Y cuando eso se acumula, aparece esa sensación tan común, la de que el tiempo se escapa, de que todo pasa demasiado rápido, de que los años se desvanecen casi sin darnos cuenta. Pero tal vez el tiempo no se escapa. Tal vez somos nosotros los que pasamos por él sin detenernos. Tal vez vivimos cada vez más rápido, no porque tengamos que hacerlo, sino porque nos acostumbramos a hacerlo. Nos acostumbramos a llenar cada espacio, a evitar el silencio, a evitar la pausa, a evitar esos momentos donde el tiempo se hace evidente. Y en ese intento constante de ocupar todo, terminamos perdiendo la sensación de estar. Porque estar implica detenerse, aunque sea un poco. Implica prestar atención. Implica darle lugar al momento que está ocurriendo. Y eso, en un mundo que empuja constantemente hacia adelante, se vuelve cada vez más raro. Pero también más valioso. Porque cuando realmente estás en un momento, aunque sea simple, ese momento se expande. Se vuelve más claro, más nítido, más real. No necesita ser extraordinario. Puede ser algo mínimo. Una caminata, una conversación, un instante de silencio. Lo que cambia no es lo que ocurre, sino cómo lo vivís. Y en ese cambio, el tiempo deja de ser algo que se escapa y vuelve a ser algo que se siente. Tal vez no podamos frenar el ritmo del mundo. Tal vez no podamos evitar que todo siga moviéndose cada vez más rápido. Pero sí podemos hacer algo distinto. Podemos decidir cómo estar dentro de ese movimiento. Podemos elegir si atravesarlo en automático o habitarlo con presencia. Porque al final, el tiempo no es solo lo que pasa afuera, es lo que queda adentro. Y eso todavía depende de vos.